Bueno, vamos a explicar un poco por qué, mm, por qué España no tiene un desarrollo industrial tan importante como otros países de Europa Occidental, aunque sí que ha tenido un desarrollo importante si hablamos a nivel mundial o comparado con otros países del Mediterráneo de Europa del Este, ¿no? Entonces hay unos factores que influyen dentro de este desarrollo industrial que serían factores físicos, ¿no? La presencia de materias primas, con las cuales se produce energía, es la población, que sería la mano de obra y el mercado necesario para el desarrollo industrial, y luego el transporte y las políticas estatales, ¿no? Entonces España, bueno, no va a tener el desarrollo que tienen los países como Reino Unido, Francia, Alemania o Bélgica, ¿no? Por ejemplo, pero sí que ha tenido un desarrollo a nivel de otros países mediterráneos y otros países de Europa y a nivel mundial tiene una situación económica bastante buena, ¿no? Eh, La industria de España se desarrolla sobre todo en Cataluña, la industria textil, ya había una tradición bastante anterior, ¿no? De industria textil y de comercio. En el País Vasco de siderurgia, la presencia de hierro y su situación geográfica que hacia Inglaterra era positiva, ¿no? En el sentido de que los ingleses venían al País Vasco a coger hierro, ¿no? Y traían carbón, lo que va a permitir el desarrollo de la industria siderúrgica vasca, ¿no? En Baleares se pasó de una agricultura de autoconsumo a una agricultura más pensada para la exportación, ¿no? Sobre todo con el desarrollo de la viña, de la vid. Y también se desarrolló una industria textil y sobre todo zapatera, ¿no? De calzado, que es la industria que va a ser más importante dentro de lo que sería las Baleares. Bueno, aquí tenéis un eje cronológico del desarrollo industrial desde que llega la primera máquina de vapor a Barcelona en 1833 y también del movimiento obrero con los primeros sucesos luditas, por ejemplo en 1821 y en 1835. Si hablamos de minería, bueno, España tiene bastantes minas. Lo que pasa que carbón pues no tenemos demasiado y es caro de extraer en Asturias. Y hierro teníamos sobre todo en el País Vasco, ¿no? Que es ahí donde se va a desarrollar sobre todo la industria siderúrgica. Si hablamos de crecimiento de la población, nuestro crecimiento demográfico fue inferior a otros países europeos. Aquí la mortalidad no bajó tanto, no hubo tanta mejora de la alimentación sobre todo y de la sanidad como hubo en otros países. Y además de que la población no creció tanto, como podéis ver en estos gráficos, ¿no? El crecimiento es mucho más bajo, más limitado, porque la mortalidad no bajó tanto. Además se produjo bastante migración, sobre todo hacia América Latina, ¿no? De hecho, Baleares fue la tercera provincia de España en número de migrantes, ¿no? Sobre todo Argentina, ¿no? Y en el caso de Pollensa, pues muchos pollensines emigraron a Rosario, en Argentina, por ejemplo. También hubo un fenómeno de éxodo rural, como hubo en toda Europa, aunque no tan fuerte, ¿no? Realmente solo Barcelona y Madrid son ciudades importantes, y un éxodo del interior hacia la costa, que eso sí que ha sido continuado y permanente, y que poco a poco ha dado lugar a este fenómeno que conocemos como la España vacía, ¿no? O sea, salvo Madrid, todas las provincias del interior de España han perdido población, mientras que la costa es donde se concentra la mayor parte de la población, no la costa y las islas. Aquí tenéis el desarrollo de las ciudades. Empieza el éxodo rural, pero en España realmente hasta el siglo XX no tenemos que la mayor parte de la población viva en ciudades, ¿no? Y aquí un anuncio de estos viajes no transatlánticos de que en aquel momento había mucha facilidad para emigrar a América, empezando por el idioma y que luego allí había tierras, son países que estaban bastante poco densamente poblados y eso va a hacer que muchos españoles emigrasen allí, ¿no? Aquí lo que os he comentado, por ejemplo, Poyensines, pues todavía hoy en día en Rosario, en Argentina, se celebra la patrona, porque todavía hay bastantes descendientes de Poyensines allí. Aquí tenéis por provincia, aquí no han puesto Baleares, ¿no? Supongo que por un error pasa muchas veces en los libros, se olvidan de las islas, ¿no? Pero bueno, Canarias, sí, no se han olvidado de ellas, los canarios sobre todo emigraron a Venezuela y luego veis Pontevedra, Coruña, muchos gallegos, ¿no? Por su situación geográfica y la pobreza de Galicia en aquel momento, emigraron sobre todo a Argentina. Por eso en Argentina a los españoles se nos llama gallegos, ¿no? Porque la mayor parte de los españoles emigrados allí eran gallegos, ¿no? Como he dicho, teníamos bastantes minas, pero casi todas ellas en manos de compañías extranjeras. El carbón en Asturias y era complicado de sacar, caro,
¿no? Porque las vetas estaban muy rotas, no eran muy anchas, ¿no? Tampoco es el carbón más calorífico. ¿m? Y luego, sobre todo, que España tiene también un problema y es que es un país bastante alto y con bastantes montañas, ¿no? Es el segundo país con una media altura superior en Europa y eso dificulta bastante el transporte, ¿no? O sea, a la hora de construir un ferrocarril, que es el transporte básico del siglo XIX, no es lo mismo hacerlo en una zona llana que tener que hacer puentes y túneles por las montañas, ¿no? Eso encarece el coste y dificultó el desarrollo del ferrocarril. Así todo, España desarrolló sus líneas de ferrocarril, ¿no? Y aunque aquí no lo dibujé, Baleares también, y en Mallorca había más ferrocarril a principios del siglo XX que ahora. No obstante, en el caso de la península también hubo otro problema y es el centralismo de Madrid. Todo se hizo a partir de Madrid. Por ejemplo, no se hizo un ferrocarril Zaragoza-Valencia. Estamos hablando de la cuarta y la quinta ciudad, ¿no? Más importantes, porque había bastante centralismo, ¿no? Luego un problema añadido que después se pagará es que las vías de tren españolas tenían un ancho distinto al europeo, ¿no? Para evitar invasiones, había sido una propuesta militar y eso luego también dificultó la conexión con Europa. Si hablamos de la agricultura, claro, en España lo que tenemos también es que había muchos latifundios, sobre todo en el sur de la península, o sea, unas pocas personas tenían muchas tierras, había muchos jornaleros, mucha gente que no tenía tierras y que era mano de obra barata, ¿no? Eso facilitó que muchas veces los latifundistas no, no contratasen o no comprasen maquinaria porque les era mucho más barato contratar jornaleros, ¿no? Y además en España faltaba burguesía, faltaba, mirar esta estructura social, ¿no? O sea, teníamos mucha gente pobre, clases bajas, luego un 16% de clase alta, nobleza alta, alta burguesía y los latifundistas que hemos hablado, y luego la clase mediana, pequeña burguesía, que era normalmente la que impulsaba la industrialización, ¿no? La que se arriesgaba y montaba empresas, negocios, pues solo a un 10%, ¿no? O sea, faltaba esta clase y esta inversión para mejorar todo, ¿no? Desde la agricultura que hemos comentado hasta las industrias, la minería, todo, ¿no? Fijaos la gran cantidad de jornaleros del campo, o sea, en Pollensa, por ejemplo, la mayor parte de la población, igual que en España, eran jornaleros, gente sin tierras que eran mano de obra barata para los que tenían tierras, pues en el caso de Pollensa, para los propietarios de las posesiones pues de Formentor, de Ternelles, ¿no? Que se llegaban pues eso, por unos precios mínimos, ¿no? Y fijaos que fabricantes es lo último, ¿no? La gente que tiene empresas de fábrica y hay muchos más religiosos, por ejemplo, ¿no? O militares que fabricantes, servientes y pobres, fijaos también la gran cantidad que hay. O sea, es una sociedad muy con mucha gente pobre y poca burguesía impulsora, vamos a decir, de industrialización, ¿no? Sí que se hizo la desamortización, se quitaron las tierras a la iglesia, ¿no? Que pasaron a ser propiedad de, bueno, subastadas y propiedad de la gente, o algunas otras propiedades pasaron a manos del ayuntamiento o de los estados. Eso sí que ayudó al desarrollo de la agricultura, ¿no? Eh, pero si veis aquí se seguía produciendo sobre todo cereales, ¿no? Que no es un producto, sobre todo en el caso de España, un producto para el autoconsumo. Aunque empieza el desarrollo de la viña, las oliveras, frutales, que sí que son productos más para una agricultura comercial. Y para acabar, si hablamos de política, pues si os acordáis un poco lo que comentamos, el siglo XIX en España no es precisamente un siglo estable, ¿no? Así, cambios continuos de gobierno, cambios continuos de constituciones, militares al frente de los principales partidos, muchos golpes de Estado, ¿no? Las guerras civiles carlistas. Claro, si un país tiene tanta inestabilidad es difícil que gente invierta en él, ¿no? O sea, si tú vas a invertir dinero, es un inglés, y en el país, en España, ves que hay continuamente golpes de Estado, guerras y demás, pues prefieres invertir tu dinero en un país que sea mucho más estable, ¿no? Y luego el otro problema añadido es el poco desarrollo de la educación, ¿no? En España. Eh, Muchísima gente analfabeta. 1850 lo que tenemos es que en España un 75% de la población era analfabeta, ¿no? 3 de cada 4, ¿no?
mientras que en otros países como Suecia solo un 10% de la población era analfabeta. Bien, tener una población analfabeta tampoco ayuda al desarrollo industrial, ¿no? Porque tener unos mínimos conocimientos, saber leer y escribir, una mano de obra más formada también ayuda al avance de un país, ¿no? Y cuanto más formada está la gente, más posibilidades hay de desarrollar inventos y de desarrollar la economía. Y bueno, esto simplemente es, también en España se optó por el proteccionismo, ¿no? Aquí veis fuera algodón inglés y un inglés que es este chepudo que lo meten aquí en Independencia Nacional. O sea, todas las industrias en España preferían que se pusieran impuestos y aranceles a los productos de fuera para proteger los productos de interior. Y eso a veces es positivo, ¿no? Para el desarrollo de una industria, pero también tiene su lado negativo, y es que si tú pones mucho impuesto, por ejemplo, al algodón inglés, a las telas de algodón inglés, para que la gente compre telas de algodón catalán, eh, se pierde ese factor fundamental del capitalismo, que es la competencia, ¿no? Si tú sabes que tus telas, aunque sean peores y más caras, la gente las va a comprar porque las inglesas les han puesto unos impuestos muy caros, pues al final pierdes ese factor que es tan importante del desarrollo capitalista, que es la competencia. Bueno, y con esto quedan los factores explicados. Salud.